que tras ganar nuevamente contra Marine Le Pen en las presidenciales de 2022, asume que gran parte de sus votantes o parte de sus votantes no apoyan su programa, sino que lo han votado para evitar la llegada de la extrema derecha a la presidencia. ¿Cómo se explica que a posteriori haya dado la espalda a estos votantes, sobre todo a la izquierda francesa, y haya seguido adelante con su programa sin escuchar grandes reclamos de las calles, como era, por ejemplo, la oposición a la reforma de las pensiones? Pues yo creo que justamente como no le funcionó la apuesta política que él tenía, pensando que la gente iba a tener miedo y se va a ir más al centro a darle a él una mayoría más fuerte que la que tenía hasta el 9 de junio en el Parlamento francés. Entonces, en una especie de escala, le tocó ir en esa campaña express que duró 2 semanas en contra de esas coaliciones, en particular de la coalición de izquierda que se formó, que vimos en la campaña que él estuvo muy ensayado en contra de la France Insoumise y de ese nuevo frente popular. Y hubo al otro día cuando anunciaron la disolución, hay gente que lo llamó loco. Como que hubo una pérdida, como que se le va el piso debajo de los pies. Y uno pensaría que el presidente debe ser una figura de apaciguamiento, ¿sí? De orden, de unificación de la sociedad. Y hemos visto cómo instrumentalizó ese miedo que él mismo solicitó, que él mismo generó llamando a la disolución. Eso generó un miedo dentro de los franceses, miedo de que pueda llegar la agrupación nacional, miedo de que pueda llegar la Francia insumisa. Y vimos cómo él instrumentalizó ese miedo diciendo, eso va a ser la guerra civil. Y uno se puede preguntar sobre, ¿eso es responsable de parte de un presidente de la República? ¿Sí? ¿Eso es admisible de que sea como un pirómano ahí que echa más fuego sobre el fuego cuando debería ser la figura que tranquiliza a los franceses? Pero justamente yo ahí quería que ahondáramos un poco en esa figura que es Emmanuel Macron, ¿no? Cómo de alguna manera este desprestigio y esta curva descendente que vemos en los gráficos que nos estaba mostrando Lluís es él, porque él es el macronismo, porque él es la cara, porque él es el presidente y porque según lo que hemos podido ver, por lo menos desde nuestra perspectiva, es un líder cerrado, es un líder que no está escuchando los grandes movimientos sociales, a pesar de que se compromete con ciertos puntos, ¿no?, de lo que le están pidiendo, pues lo que llegamos a ver es justamente esto. Le va mal en las europeas, disolvamos y ustedes verán qué hacen. Depende de ustedes si la extrema derecha llega al poder, si no me votan a mí y si hay caos. Y es probablemente, no sé si probablemente, o hay un punto de interrogación, eso sería, si no hoy, en 8 días, el final del macronismo. Ese movimiento que buscó desde el centro-derecha agrupar a más franceses, ¿sí?, y alejar a los extremos. Y vemos que hoy, finalmente, es lo contrario que se está resultando en esas previsiones de esos resultados de hoy. ¿Y será que los mismos partidos que están en su coalición, lo que vemos ahí juntos, como que sería, ahí hay 3 partidos, está el partido de Macron, y está el Modem, y está Horizontes. Horizontes, el que está a la cabeza de Horizontes, ya dijo, nosotros si vamos a agrupar más gente, podríamos armar un gobierno, hacer una coalición alrededor de nosotros, pero sería una cohabitación, no sería un gobierno que esté del lado de Macron. Los propios partidos que quedan, que son los poquitos que supuestamente están con él en esa coalición, ya dijeron, no va a pasar más. Ya el ministro del Interior dijo, si yo no soy reelegido, yo voy a renunciar al otro día. O sea, ya los poquitos que quedan con él se están yendo por todas partes. Entonces, ¿qué va a quedar del macronismo después de esas elecciones? Y precisamente mencionabas al ministro del Interior, Gerard Darmanin, una figura que ha sido protagonista a lo largo de estos años de mandato de Macron y que precisamente es uno de los que ha evidenciado más la tendencia hacia la derecha dentro del gobierno de Macron, ¿no? Te pregunto, con figuras así como Gerard Darmanin, que han tenido un discurso tan casi que tocando el de agrupación nacional, un discurso muy duro contra la inmigración, también contra los musulmanes prácticamente de Francia. Te pregunto si se puede considerar que el macronismo o el gobierno que ha armado Macron estos años ha sido de centro, o si podemos hablar de un gobierno de derecha. No, claramente
claramente ha sido de derecha y en particular con la última ley anti-inmigración, que fue la que pasó en noviembre del año pasado, en la cual se tomaron unas medidas muy ensayadas en contra de la inmigración. Y había incluso gente que estaba en el gobierno y después de esa ley, como que supuestamente estaban en esa coalición de varias partes, pero que decidieron renunciar al gobierno después de esa ley. Entonces, uno se pregunta como, en ese juego de Macron dice que es la mejor tarjeta de Francia en contra de la extrema derecha, ¿cierto? Pero en ese juego que él no es el primero de haberlo hecho. Yo recuerdo que Nicolas Sarkozy también estaba en eso, en ese juego de que los gobernantes de derecha van en el terreno de la extrema derecha y recuperan sus ideas, supuestamente para luchar contra ellos, pero eso también es legitimizar el discurso y las ideas de la extrema derecha, que lo que vemos hoy es una permeación, es un voto de adhesión para la extrema derecha, porque las ideas de la extrema derecha, porque muchos políticos de derecha las han aplicado ellos mismos, entonces están más aceptadas dentro de la sociedad francesa.